Ya. Muy buenas noches. No sé si me escuchan. Bueno, he probado con Dariela, creo que sí. Si no, levantan la mano. Les agradezco que nuevamente estén para esta clase, ya que en la clase anterior hubo problemas. Ya que está la mayoría, vamos a dar inicio. Tengo, bueno, para los que no me conocen o no han rotado las prácticas conmigo, yo soy la doctora Juana Chachaque Rosa. Y tengo muchas ganas de compartir lo que he revisado respecto al tema que me han designado para esta fecha. Entonces vamos a dar inicio a la patología benigna de anexos. Eh, los anexos se refieren, como vamos a ver luego, anatómicamente al ovario, a las trompas y también parte del ligamento ancho y otras estructuras vecinas también, ¿no? Como la vejiga, el uréter, el colon, el intestino delgado, incluso el contenido vascular y nervioso. Entonces la patología de los anexos es múltiple, ¿no? Y por eso vamos a ver que para el diagnóstico diferencial es un poco más complejo. Bueno, la patología de anexos o generalmente como se está descrito más como tumoraciones o masas de anexos, ya sea benignas o malignas, es uno de los problemas muy frecuentes en la mujer en edad reproductiva, ¿no? Por lo que representa un desafío para el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Para el médico tratante, ya que la mayoría de las patologías de anexos son benignos y que no necesariamente requiere un tratamiento quirúrgico de inmediato, ¿no? También, vamos a ver luego, dentro de la patología benigna de anexos puede tener varios orígenes, ¿no? Un origen inflamatorio, congénito, funcional, hemorrágico o neoplásico también. Por lo que para el diagnóstico diferencial, como ya les había mencionado, es complejo, ¿no? Ya que existen varias estructuras y que también, por lo tanto, existen varios tratamientos que todos ellos pueden ser adecuados. Pero lo más importante dentro del manejo, dentro de la evaluación de la patología de anexos o patología benigna de anexos, es descartar un proceso maligno, es decir, descartar un cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque este es uno de los cánceres ginecológicos que tiene una alta letalidad, ¿no? Ya que se encuentra generalmente en estadios avanzados, en un estadio 3 a 4, en el cual la sobrevida es pues menos del 10% y en general es menos del 40%. ¿No? ¿Por qué? Porque el cáncer de ovario es uno de los cánceres silenciosos. Ya. Entonces, haciendo esa introducción, entonces como ya les había mencionado, anatómicamente los anexos están representados por los ovarios, salpinge o trompas de falopio, ligamento redondo y las estructuras que se encuentran en el interior del ligamento ancho y también otras estructuras vecinas que les había mencionado. Entonces, la patología de los anexos es cualquier alteración de estas estructuras. Generalmente es del ovario, ¿no? Porque sabemos que el ovario es una estructura muy activa, que cada ciclo va variando, va ovulando. En ese proceso, se puede producir cualquiera de estas alteraciones, ¿no? Que casi en otros títulos es no tanto patología de anexos, sino masas de anexos, ¿no? Y la mayoría se refiere al ovario, porque las alteraciones en las trompas es poco frecuente.
al igual que del ligamento redondo y otras. Pero necesitamos conocer eh, las patologías benignas para descartar las patologías malignas, ¿no? Entonces, conociendo las características de una masa o una tumoración benigna, podemos descartar una patología maligna. Entonces, las masas anexiales son un hallazgo común en mujeres en edad reproductiva. Pueden ser de origen congénito, funcional, hemorrágico, neoplásico, obstructivo o inflamatorio. Y bueno, el diagnóstico diferencial, vamos a ver luego que existen varias patologías, ¿no? Entonces, la importancia de la evaluación o el manejo de las pacientes con una patología anexial es no existe unas pruebas de screening para una detección efectiva. Entonces, una masa anexial puede ser detectada durante una exploración pélvica anual, pero aún si solamente se considera el examen pélvico, el examen físico, se dice que se puede encontrar 1 en 10.000, si solamente, por eso es un poco difícil que solamente con un examen. Y otras veces se puede encontrar en pacientes ya con un síntoma, ¿no? Con un dolor pélvico o una masa, y también en hallazgos incidentales, en estudios de imagen, ¿no? A veces van pacientes por un dolor pélvico o un problema, una infección urinaria. Entonces, lo que hacen las pacientes actualmente, pues la ecografía se hace en cualquier sitio, ¿no? Y a veces ahí se encuentra una masa anexial. Recalco nuevamente, el principal objetivo en la evaluación diagnóstica inicial de una masa anexial es el de excluir un proceso maligno. Conociendo las características benignas, podemos ante cualquier masa o tumoración que no reúna las características benignas, se va a referir, ¿no? Como un proceso maligno, o por lo menos no está dentro de nuestros criterios de benignidad, por lo tanto se refieren a esa paciente, debido a que no se le aporta la oportunidad de que reciba un tratamiento quirúrgico inmediato. Porque como vamos a ver luego en el manejo de las patologías benignas de anexos, especialmente las que son asintomáticas, funcionales, no requieren un tratamiento ni médico, mucho menos quirúrgico, solo expectante o observación. En cuanto a la epidemiología, se ve que en Estados Unidos 300.000 mujeres son hospitalizadas al año con una masa anexial, y un 10% de las mujeres también en algún momento de su vida van a ser sometidas a una evaluación quirúrgica por una masa anexial. Generalmente la mayoría son de origen, son de características benignas. En el Perú, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas encontró que el cáncer de ovario ocupa el tercer lugar entre las neoplasias ginecológicas. También tiene la misma nivel, o sea, ocupa también el tercer nivel o cuarto o quinto de mortalidad. La edad media del diagnóstico de cáncer de ovario es de 45.8 años de edad. Tampoco es o sea, son en mujeres muy mayores, como vamos a ver, la edad, que es un factor de riesgo importante, especialmente en el cáncer de origen epitelial. El 75% de los cánceres de ovario es diagnosticado en estadios avanzados, en estadio 3 o 4, debido a que son asintomáticos, ¿no? Solo cuando la tumoración ya ocupa es una tumoración, a veces ya con metástasis a distancia, o son masas muy voluminosas que recién
Entonces, pueden recién venir, acudir a una consulta en estadio avanzado, y en ese estadio la sobrevida a los 5 años no sobrepasa el 10%. Entonces, para el diagnóstico diferencial hay varias cosas de acuerdo a la estructura, de acuerdo a la etiología, ¿no? De acuerdo a la edad también, va a variar. Por ejemplo, en este cuadro tenemos de acuerdo a la edad, de acuerdo a si es una masa o una tumoración de origen funcional o inflamatorio o tumoral, ¿no? Por ejemplo, en premenárquicas está los funcionales son los más frecuentes, ¿no? El quiste funcional, ya sea folicular, hemorrágico, del cuerpo lúteo. Las patologías inflamatorias son menos frecuentes, la enfermedad inflamatoria pélvica, endometrioma. Y las patologías tumorales también, ¿no? Especialmente en en la infancia, ¿no? El tumor de células germinales, que es más frecuente en la infancia y prepúberes. En la edad reproductiva vemos que también las patologías funcionales, el quiste funcional es frecuente dentro de los problemas inflamatorios o de origen inflamatorio, es más, ¿no? Hay más variado, una enfermedad pélvica inflamatoria, un endometrioma, quistes paratubáricos, hidrosalping, una torsión del ovario, un absceso tubovárico, y también la de origen tumoral, también puede haber un tumor epitelial de ovario, los fibromas uterinos también son otra causa de masas anexiales. En la posmenopáusica, tanto las de origen funcional e inflamatorio son menos frecuentes, pero sí los de origen tumoral o neoplásicos son más frecuentes, ¿no? Tumores intestinales o pueden ser metástasis también de un tumor epitelial. Entonces, para la evaluación, como dijimos, dentro de la evaluación o el manejo de los pacientes con masas anexiales, lo más importante es descartar la malignidad. Entonces, se debe evaluar varios criterios, dentro de los cuales la malignidad está la edad, los antecedentes familiares, antecedentes personales, también hay hallazgos en el examen físico y estudios complementarios, que sean de imagen y de laboratorio, como vamos a ver. Ay, creo que esto no se nota tan bien, pero este es un cuadro donde de las tumoraciones ováricas no neoplásicas, ¿no? Por grupo de edad, y la edad promedio, ¿no? Por ejemplo, un quiste folicular, este es de un cuadro o sea, de una tabla de un estudio en el Perú. Ya para un quiste folicular, la edad promedio 41 años. Quiste endometriósico 40. O sea, si revisan luego, son pacientes relativamente jóvenes en patologías benignas, ya sean quistes no neoplásicos de origen funcional o fisiológicos también, que se les llama, o pueden ser también de origen hemorrágico, como el cuerpo lúteo hemorrágico, un quiste hemorrágico, un quiste folicular hemorrágico. También son pacientes de menos de 45 años. Y así también las patologías inflamatorias, ya sea un absceso tubovárico, también, ¿no? En pacientes de menos de 40 años. Entonces vamos a revisar por edades, ¿no? En las recién nacidas y en la infancia, la frecuencia de masas ováricas también representa un 2 al 5%. En recién nacidas predominan los quistes funcionales, esto secundario a la presencia de las hormonas maternas que han pasado, ¿no? Durante la circulación prenatal. Las neoplasias ováricas que se originan en este grupo etario son las de células germinales, son malignas, ¿no?
y requieren ser exploradas quirúrgicamente. Estas les son menos de 1 centímetro, pero pueden llegar hasta 10 centímetros o más. Entonces, toda masa en recién nacidas o en la edad de la infancia o prepúberes, si son especialmente sólidas, son malignas, que son los disgerminomas, son los más frecuentes en esa edad. En la adolescencia, casi todas las masas anexiales son funcionales porque ya el ovario empieza a ser funcional, ¿no? La neoplasia más frecuente también son los tumores de células germinales, el teratoma quístico benigno o quiste dermoide. También es otra masa o patología de origen de las células germinales. Bueno, los teratomas contienen estructuras que provienen de las tres capas germinativas, ¿no? Ectodermo, mesodermo, endodermo. El más frecuente es el hallazgo de pelo, de grasa, de hueso y dientes, generalmente de contenido de la capa ectodérmica, como pueden ver. Otros tumores de células germinales de comportamiento maligno son los disgerminomas y el teratoma inmaduro. Luego vamos a ver cada uno de ellos, así un resumen. En cuanto a mujeres en edad fértil, también es frecuente las masas anexiales y también son benignas de tipo fisiológico. Las neoplasias ováricas más frecuentes son el cistoadenoma, seguido por los teratomas también. También los endometriomas. Y bueno, dentro de otras masas serían un embarazo ectópico y los abscesos. Otra patología también, que también es un leiomioma que puede estar presente en un 30%, también la torsión de una masa anexial, principalmente del ovario, debe pensarse ante un paciente con dolor. En la perimenopausia y posmenopausia, el hallazgo de una masa anexial se considera anormal y requiere una evaluación inmediata. El riesgo, esto debido a que la edad, el riesgo global del tumor ovárico maligno es de aproximadamente 13% en menopáusicas y esta se va a incrementar a un 45% en pacientes posmenopáusicas. Toda masa palpable en pacientes posmenopáusicas deben ser intervenidas quirúrgicamente, ¿no? Sobre todo cuando se ha movido acá, pero ahí en el siguiente cuadrito dice, ¿no? El riesgo de presentar cáncer de acuerdo a la edad, especialmente cáncer de origen epitelial, ovario, es de 1 en 2.500 a los 40 años, 1 en 1.500 a los 50 años y va aumentando, ¿no? 1 en 400 a los 70 años. Otro de los factores también en la evaluación de estos pacientes es, aparte de la edad, son los antecedentes familiares y personales. La incidencia de cáncer de ovario en pacientes sin antecedentes familiares de cáncer de ovario es de 1 en 70, lo cual representa 1,4%, es bajo, ¿no? Con antecedentes familiares de primer grado, el riesgo es 3 a 4 veces mayor. Por eso la importancia en la historia clínica de interrogar por estos antecedentes. Existe una probabilidad de 50% de pacientes con síndromes hereditarios dominantes y estos pacientes tienen un riesgo 3 a 10% de tener una de las 3 formas del síndrome de cáncer de ovario hereditario, que puede ser el síndrome de sitio específico, el síndrome de cáncer de ovario, cáncer de mama, el síndrome de Lynch, ¿no? En el que hay una historia familiar de cáncer de colon no polipósico asociado con historia de cáncer de mama, endometrio y ovario. Ahí vamos a ver, ¿no? Los que tienen mutación del gen BRCA1, BRCA2.
como está aquí, ¿no? En pacientes con síndrome de cáncer de ovario y con mutaciones del gen BCRA o BRCA1, se realizan exploraciones del recto y vagina. En estos pacientes hay que además pedir los marcadores tumorales como el CA125 y una ecografía transvaginal anualmente hasta que tenga los 37 años de edad o cuando presente una paridad satisfecha. En ese momento se recomienda realizar la oophorectomía profiláctica bilateral en las que tienen la mutación de este gen, porque tienen alto riesgo de hacer cáncer. Bueno, dentro de los antecedentes personales también sería en respecto al dolor abdominal, la historia de dolor abdominal, tenemos que investigar el tipo de dolor, la duración, localización y la relación con el ciclo menstrual. Por ejemplo, en premenopáusicas generalmente se puede sospechar una ruptura folicular cuando este dolor es a la mitad del ciclo, ¿no? Si es un dolor postcoital, puede ser por la ruptura de un quiste ovárico o de una endometriosis. Si es de un inicio súbito y se acompaña de náuseas y vómitos, podemos pensar en torsión de una masa anexial, ¿no? Ya sea de, de ovario o los anexos. Si la masa o el dolor, mejor dicho, es unilateral y hay una prueba de embarazo positivo, tenemos que pensar en un embarazo ectópico. Si además de la masa hay fiebre, hay sensibilidad a la movilización del cérvix, probablemente es una complicación de una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Puede ser un piosalpio, un absceso tubario. En cuanto a la historia menstrual también, ¿no? Si sufre de dismenorreas o sangrados abundantes, ¿no? Menorragias, pueden ser por un origen uterino, por miomas uterinos. Si ocurre a la mitad del ciclo y se encuentra una masa anexial, puede ser un folículo o un quiste folicular. Si ocurre al final del ciclo, puede ser un quiste del cuerpo lúteo. Si los ciclos menstruales son irregulares y los ovarios están aumentados de tamaño, puede ser de unos ovarios poliquísticos. También interrogar el uso de métodos anticonceptivos. En cuanto al examen físico, que es otra parte dentro de la evaluación inicial de los pacientes con patología anexial para descartar la malignidad, el examen físico. En todo paciente en la que se sospecha la presencia de una masa anexial se debe realizar una exploración física completa, ¿no? Se debe buscar la presencia de nódulos linfáticos periféricos, la presencia de ascitis o derrames pleurales. Se debe explorar también las mamas, establecer si la masa anexial no es, o sea, si es una metástasis o un tumor primario de la mama. En cuanto a las características de la masa anexial, esto es a través de un examen pélvico bimanual, ¿no? O sea, a través del tacto bimanual. El tamaño, la localización, la movilidad, la sensibilidad, la consistencia de la masa. En la práctica no es tan fácil hacer el examen. Yo a veces he querido así correlacionar, ¿no? En pacientes que ya vienen con una ecografía, con una tumoración, un quiste anexial y digamos de 6 centímetros o menos, no se palpa, sobre todo si la paciente tiene dolor o la paciente tiene obesidad y no colabora con el examen. Entonces es un poco difícil. Ya teniendo previamente una ecografía, uno trata de eh, evaluarse uno mismo, ver qué tanto uno puede palpar y describir la masa, ¿no? Especialmente en pacientes pues que son delgadas, en el que se puede examinar. Ya. Pero en algunos casos sí se puede, ¿no? Especialmente pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, sabemos que es uno de los criterios, ¿no? El dolor, la movilización del cérvix, un anexo doloroso o que tenga alguna masa, sí es importante.
Mm, las características también de la masa por el examen físico nos pueden dar, ¿no? Si es de, existen criterios de bajo riesgo y de alto riesgo. Por el tamaño, por ejemplo, ¿no? Son de bajo riesgo cuando son de menos de 10 centímetros y de alto riesgo cuando más de 10 centímetros. Pueden ser unilateral o bilateral, ¿no? De alto riesgo. Son de bajo riesgo cuando no hay dolor y si hay sí dolor, alto riesgo, ¿no? Móvil o fijo, ¿no? Alto riesgo. Hay presencia de ascitis o presencia de o ausencia también. Si es quística o es sólida, pero un poco difícil de evaluar esto con el examen físico de alguien, tiene que ser alguien con mucha experiencia. Bueno, dentro de los exámenes ya de apoyo, que serían los exámenes de imagen y de laboratorio, la ecografía es uno de los exámenes de elección en la evaluación de las masas. Debido a que la ecografía actualmente ha mejorado bastante, ¿no? La resolución, cada vez existen equipos de mejor resolución comparados a los de años atrás y el manejo también cada vez eh, más fácil, por eso que a veces ya cualquiera hace las ecografías, pero se necesita tener una ecografía que evalúe ciertos criterios, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite especialmente la ecografía transvaginal, que es la de elección en las masas pequeñas? Porque tiene una mejor resolución, ¿no? Pero la ecografía abdominal es la que es mejor cuando las son grandes, no, en las cuales la ecografía transvaginal ya no permite su evaluación completa. Entonces nos permite evaluar el tamaño, el número de lóculos, que vamos a ver qué son los lóculos, presencia de papilas o excrescencias dentro de la masa, nos permite ver la densidad de la masa, si es sólida o quística, también medir en el Doppler, ¿no? El índice de pulsatilidad o de vascularidad, los hallazgos de malignidad con múltiples lóculos, septos de más de 3 milímetros, proyecciones papilares o nódulos o áreas sólidas dentro de la masa, el grosor de la pared también. En realidad existen varios criterios. A lo largo de los años se han tratado, ¿no? de estandarizar, de crear varios scores con el fin de evaluar en forma práctica, en forma estandarizada, las masas o tumoraciones para caracterizarlos, ¿no? Como de alto o de bajo riesgo. Entonces acá es un cuadro donde se puede ver, ¿no? Los de bajo riesgo, de tamaño por el tamaño, por si es uni o bilateral, por el volumen, ya sea en las posmenopáusicas o en las premenopáusicas, va a variar, ¿no? Eh, También si la consistencia si es sólida o quística, si tiene menos o más de 3 lóculos, el septo, ¿no? Los tabiques, el grosor, que tiene que ser menos de 3 milímetros o un número de menos de 3, si tiene papilas intraquísticas, la cápsula, si la pared, ¿no? Si es delgada o si es gruesa, ahí es menos de 3 milímetros o más de 3 milímetros, la presencia de ascitis o la ausencia de esta, y en cuanto al Doppler, ¿no? Tienen el índice de pulsatilidad o de resistencia. Pero vamos a ver los criterios en, de IOTA. IOTA es un grupo de expertos que en el año 2000 se han reunido para un grupo de expertos en ecografía ginecológica, ¿no? Para estandarizar y, o sea, con el fin de que sea aplicable, que tenga, o sea,
características, ¿no?, que pueden predecir ya sea la benignidad o malignidad, ¿no?, de las masas ováricas antes de una cirugía. Entonces ellos inicialmente habían otras reglas. Actualmente existen dos reglas simples, las reglas B, las reglas M, que mejor, bueno, lo pueden repasar luego, pero en la siguiente, que tiene imágenes como esta, aquí están las 10 reglas, ¿no?, simples de este grupo de análisis internacional de los tumores de ovario, que son las reglas simples. 5 benignas, que va del B1 al B5, y las 5 de malignidad, que es de M1 a M5. Ejemplo, B1 es cuando es una lesión unilocular, que solamente tiene un lóculo, ¿no?, como pueden ver en esta imagen, ya solamente tiene un lóculo. Ahora, B2 se considera cuando el componente sólido, que es esto, es menos de 7 milímetros. Sigue siendo un B2, ¿no?, dentro de las reglas benignas serían. Del B3, cuando esa masa tiene una sombra acústica. El B4, cuando es todavía sigue siendo un criterio de benignidad, cuando es un tumor multilocular. Como pueden ver, tiene varios lóculos, ¿no?, pero es de menos de 10 centímetros, ¿no?, sin áreas sólidas. Y al Doppler, es cuando no tiene un flujo, ¿no? Podemos ver que solamente es al nivel del pedículo, de la masa, y el Doppler está ausente dentro de la masa, aunque parece sólida. Dentro de las reglas de malignidad, M1 es cuando es una tumoración sólida de contornos irregulares. Pueden ver una masa que no tiene bordes regulares definidos. M2, cuando hay presencia de ascitis. Lo que se ve en negro es la ascitis. Ascitis en una ecografía se considera cuando el líquido sobrepasa el fondo del útero. Es el útero, entonces este líquido, prácticamente el útero está nadando. Pero muchas veces, a veces informan líquido en fondo de saco o ascitis, ¿no? Y solamente hay en el fondo de saco posterior, eso no se considera ascitis. Pero en este caso es muy evidente. M3 sería cuando hay 4 o más proyecciones papilares, que son estas que también se les conoce como excrescencias, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4. 4 o más. El M4 es cuando la tumoración es multilocular y es de más de 10 centímetros y también tiene áreas sólidas, como pueden ver. Es una tumoración mixta, ¿no? Y el M5, en cuanto al Doppler, hay una vascularización abundante dentro de la masa. Entonces se considera benigno cuando tiene más de un criterio de benignidad, ya sea del 1 al 5, y no tiene ningún criterio de malignidad, o sea, no tiene ninguna de las M's, ¿no? Y es considerada, catalogada como maligno cuando tiene uno o más criterios del M1 al M5 y no tiene criterios de benignidad. Bueno, acá se ocultó. Se considera indeterminado o no concluyente cuando tiene ambos, ¿no? Ya se tiene al menos uno de las imágenes de B1 a B5 y también tiene de M1 hasta M5 cualquiera, o sea, tiene la combinación o no tiene ninguna de estas 5 reglas. En este caso se considera así indeterminado, se envía, ¿no?, con otro experto que pueda mejorar, ¿no?, o sea, el diagnóstico porque estas reglas lo puede hacer cualquier ecografista no con mucha experiencia, ¿no? Y eso es el objetivo de estos scores, de establecer criterios que puedan ser evaluados por personas no tan expertas, al menos para hacer el screening, y así los que no
determinen o no cumplan estos criterios, sean referidos al personal con más experiencia. Entonces, viendo estos estudios, hay varios estudios que han hecho aplicando estos criterios y han visto que tiene una alta sensibilidad y especificidad, una sensibilidad del 90% y una especificidad que no sale aquí, pero es del 93%. Entonces, la recomendación actual en el informe de las ecografías es ya no, como antes se ponía, no masa compleja, ¿no? No, sino se debe poner, cada vez se exige más, ¿no? Se debe poner si tiene bajo riesgo o alto riesgo de malignidad. Ah, bueno, en cuanto a los otros exámenes de imagen, está la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía evalúa especialmente cuando hay metástasis, ¿no? Ya sea en el hígado, en el epíplomo, mesenterio, región paraórtica. Su limitante es que tiene la incapacidad de detectar lesiones tempranas que sean menos de 2 centímetros de diámetro. Por eso la ecografía es uno de los exámenes que es de bajo costo, es que da muchos datos, ¿no? Como han visto en el cuadro anterior. La resonancia magnética, ya sea sin o con contraste, proporciona también imágenes anatómicas basadas en las diferencias existentes en las propiedades magnéticas de los distintos tejidos. A diferencia de la tomografía, no utiliza radiación ionizante, por lo que es útil en pacientes como las pacientes embarazadas, ¿no? Que tengan masa anexial. Bueno, dentro de los exámenes de laboratorio están los marcadores tumorales, ¿no? Dentro del marcador tumoral está la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica, está el CA125, la deshidrogenasa láctica, el antígeno carcino embrionario, la alfa-fetoproteína, la enolasa neurona específica y también dentro, bueno, no es un marcador tumoral, pero la biometría hemática, ¿no? Un hemograma, para descartar problemas infecciosos, de origen infeccioso. Mm, se han movido los cuadritos. En este cuadrito podemos ver los diferentes marcadores tumorales y el tipo de tumoración, ¿no? Ya sea de origen epitelial y germinal. Por ejemplo, en los disgerminomas está elevado la deshidrogenasa láctica y el CA125 y también el EN. En los tumores de seno endodérmico, la alfa-fetoproteína. En los de origen epitelial, el CA125, que es el que usamos frecuentemente. Pero a veces hay un uso indiscriminado de esto, ¿no? Pacientes con un quiste, al menos en el hospital no tenemos un protocolo así bien uniforme, ¿no? Y a todos los pacientes que tienen un quiste que tiene características benignas le piden todo, ¿no? Alfa-fetoproteína, la beta-HCG, le pedimos el antígeno carcino embrionario, el CA125 para que se opere. Entonces muchas veces eso no se hace en el hospital, los pacientes tienen que asumirlo por sus propios medios y a veces cuando no cumple con eso, no las programan. Y entonces eso no está bien. Algo que hay que resaltar, a tener en cuenta, es que en los tumores epiteliales, el CA125, en el estadio 1 solamente se va a presentar, o sea, se encuentra elevado
en un 50% de los casos. O sea, en estadios tempranos el CA-125 no se eleva, por eso también su baja sensibilidad y especificidad, ¿no? Y también en mujeres premenopáusicas también no se eleva, por lo que el punto de corte en ellas es de más de 200, ¿no? Pero como también se presenta no son su sensibilidad y especificidad es baja porque también no solo se eleva en procesos ginecológicos, ¿no? Sino también en otros problemas no ginecológicos como una pancreatitis, como una peritonitis, un derrame pleural, eh, este, y en las pacientes posmenopáusicas sí, su elevación sí está más relacionado con origen de una neoplasia de origen epitelial. Um, También tener en cuenta, bueno, los de origen germinal están elevados pues la fosfetoproteína, la beta-HCG y la deshidrogenasa láctica. Dentro, ¿qué es lo que no se nota aquí en este cuadrito? También tenemos que saber que los marcadores tumorales no dan el diagnóstico ni son específicos, ¿no? Sí, en pacientes con cáncer de ovario, especialmente, sirven para control, ¿no? Del tratamiento postoperatorio, postquimioterapia. Ya en sí, dentro del tratamiento, existen tratamientos no quirúrgicos, tratamientos quirúrgicos. Entonces vamos a empezar con el tratamiento no quirúrgico de una masa anexial de bajo riesgo de malignidad. Esta masa sí es asintomática, probabilidad de ser maligna, ¿no? Menos de 1%. Por lo tanto, el tratamiento en este caso es de seguimiento, ¿no? Un tratamiento conservador, con seguimientos a intervalos regulares, con evaluaciones clínicas, estudios de imagen y de laboratorio, ¿no? Ahí está, ¿no? Hay varios protocolos, eh, dice aquí, de una ultrasonografía o ecografía cada 3 a 6 meses, y con determinación sería del antígeno CA-125. El manejo de las masas anexiales en mujeres en edad reproductiva, en este grupo hemos visto que lo más frecuente son los quistes funcionales, ¿no? Estos se involucionan, dice, ¿no? En un periodo de tiempo que puede ser en promedio de 3 meses, o sea, es normal, se normaliza. También en este grupo de edad hay que dividir entre masas anexiales quísticas y no quísticas. Las quísticas simples en un 50, hasta un 90% se pueden resolver espontáneamente, ¿no? Dentro de los 2 ciclos menstruales siguientes. El manejo médico con anticonceptivos no ofrece ninguna ventaja sobre el tratamiento, o sea, conservador sin ningún medicamento. ¿No? Por lo que dicen, ¿no? Los anticonceptivos no tienen ninguna utilidad para el manejo y la resolución de los quistes funcionales, a menos que se quiera usar por otros motivos, ya sea como anticonceptivo, como control del sangrado o de la regularidad menstrual. En ese caso sí se podría usar. Muchas veces, a veces dicen, ¿no? Que han usado y se les ha desaparecido, pero no es por el anticonceptivo, ¿no? Es más o sea, por el mismo, esto se refiere a los quistes funcionales, que vamos a ver por qué se producen los quistes funcionales, ¿no? Cuando se indica un tratamiento quirúrgico, va a depender del tamaño, un tamaño de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque dijimos que también es uno de los criterios, ¿no? De malignidad, cuando, no siempre, ¿no? Pero hay que ver otros factores también. Pero aquí también hay que evaluar el riesgo de torsión, de rotura.
Ya, entonces también otro es el crecimiento en dos exploraciones. En el seguimiento de las pacientes con, si vemos que hay un crecimiento en dos exploraciones, ya sea clínicamente en el examen físico y ultrasonografía, o sea, por ecografía, también es una indicación de tratamiento quirúrgico. Cuando hay dolor también, cuando la paciente está muy ansiosa, piensa que tiene cáncer, ¿no? Entonces también en esos casos, ¿no? También cuando no se resuelve espontáneamente, ¿no? Después de varios meses de seguimiento. También ante un hallazgo incidental durante un proceso que diferente, como una histerectomía, a veces en una cesárea se encuentra un quiste también, ¿no? En esos casos. Ya en sí, dentro del tratamiento quirúrgico se debe aplicar los principios de cirugía oncológica, pensar que puede ser una, una tumoración de origen neoplásico, ¿no? Aún para los casos de apariencia benigna, ya que una tercera parte de los tumores malignos tienen apariencia benigna. Los quistes gigantes también deben ser removidos completos y colocados en una endobolsa, sobre todo cuando se hace la paratomía, ¿no? En una bolsa, ¿por qué? Porque no se, por el riesgo, y no se recomienda la laparoscópica, vamos a ver más abajo, por el riesgo de que estos se puedan romper. Y al romperse, un quiste en la cavidad abdominal de un estadio 1 puede pasar a un estadio 3 porque si el contenido del quiste, ¿no? Es maligno. Entonces, por eso que es muy importante eh, el tamaño y dependiendo de la edad, si hacer una quistectomía o una ovarectomía, ¿no? Sacar el quiste o sacar el ovario completo. Va a depender de la edad. Mm, bueno, si en los quistes gigantes, tratar de sacar completos, a veces son tan grandes que no se puede porque uno va a tener que hacer un corte incluso encima del ombligo, ¿no? Entonces, a veces cuando tiene todos los criterios de benignidad, lo que se podría hacer es colocarlo una endobolsa y aspirarlo. Las masas no quísticas o sólidas deben ser extirpadas por la paratomía, ya que una tercera parte puede ser maligno, como ya les había dicho. Ya, aquí es de acuerdo a la edad, ¿no? El tratamiento quirúrgico de acuerdo a la edad. En mujeres jóvenes, mujeres en edad reproductiva y jóvenes, se debe realizar una quistectomía. No se recomienda la punción del quiste por su alta tasa de recurrencias. En premenopáusicas, la anexectomía es una opción aceptable. Premenopáusicas, pues, por encima de los 45 años. En pacientes con tumoraciones anexiales de triomas, la exéresis de la cápsula tiene mejores resultados que solo la coagulación de la pared del endometrioma, ¿no? En cuanto a la recurrencia también. En las posmenopáusicas, más bien, comparado con las mujeres jóvenes, está contraindicado la quistectomía. En todos los casos se debe realizar una oophorectomía con biopsia transoperatoria o biopsia por congelación y para ver si se también oophorectomía del ovario
Ya. Bueno, falta la mitad de las diapositivas, pero en realidad hemos terminado en lo que es el manejo en sí de las patologías, para ver cada uno de ellos en forma resumida. Eh, Voy a tratar de hacer más rápido. En esta imagen pueden ver que las tumoraciones del ovario pueden tener varios orígenes, ¿no? Ya sea del epitelio, del estroma o sino de las células germinales, ya sea las patologías benignas o malignas. Mm, mm. Entonces, las patologías pueden ser de origen funcional o fisiológico o hemorrágico, y otra clasificación es de, este, de las neoplásicas, o sea, ya sea o sea, benignas, neoplasia benigna y neoplasia maligna. Pero un poco confuso, ¿no? Porque neoplasia uno piensa que es cáncer, pero también algunos usan esa terminología para la neoplasia, porque son formación de nuevo tejido, ¿no? De acuerdo a la definición de neoplasia, displasia, neoplasia, pero que esta neoformación no realmente es maligna, ¿no? Como en el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso, como el teratoma maduro, que son neoplasias, pero... Entonces vamos a empezar con el quiste folicular, que es uno de los quistes o tumoraciones funcionales o fisiológicas, ¿no? Se desarrolla por la sobreestimulación de, de la hipófisis sobre el ovario, ¿no? Entonces sabemos que son varios folículos que son estimulados, pero uno es el que llega a ser el dominante, el que produce más líquido folicular y puede llegar a medir hasta 8 centímetros, y con los ciclos posteriores, como dijimos anteriormente, pueden involucionar, ¿no? En semanas o meses. Ecográficamente, estos quistes son de paredes finas, son uniloculares, de contenido anecoico. Cuando persisten pueden volverse funcionales, es decir, secretar estrógenos, lo cual puede producir sangrados irregulares o una hiperplasia endometrial, ¿no? Por sobreestimulación del endometrio. El tratamiento va a depender del tamaño, de la edad, de la sintomatología, ¿no? De observación o un tratamiento quirúrgico, si persiste. Esta es la imagen de un quiste folicular. Alrededor se puede ver un tejido del ovario, ¿no? Como aquí. A veces se puede ver un folículo, otro folículo, un diagnóstico diferencial de un quiste para ovárico o para tubárico. Otro quiste funcional, una tumoración funcional del ovario, sería el quiste del cuerpo lúteo. También, ¿no? Se produce como fruto de una hemorragia excesiva a la acción, y en la ecografía se una imagen anecoica con finos ecos, reflejos de la hemorragia, como se ve aquí, ¿no? O aquí también unas trabéculas finitas. El tratamiento también es conservador, ¿no? Si no tiene síntomas, también se resuelve.
la otra pueden asemejar a un quiste, a un cistoadenoma seroso o endometriomas. El diagnóstico diferencial es cuando se ve al costado una imagen, o sea, el ovario y la imagen quística, ¿no? Acá se ve el ovario y la imagen quística. Estos también rara vez se malignizan, ¿no? Por lo que el tratamiento también es conservador. Eh, si son de acuerdo al tamaño, pueden tener riesgo de torsión. Ahí se congeló. Ahora los tumores o masas derivadas del epitelio superficial del ovario. Estos pueden ser benignos o malignos, ¿no? De acuerdo al tipo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son las patologías anexiales benignas. Entonces, vamos a revisar estos dos, los más frecuentes, ¿no? El cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso, el tumor de Brenner. Los demás son raros y los malignos solamente cambian, ¿no? En vez de cistoadenoma seroso, es cistoadenocarcinoma seroso, ¿no? El carcinoma endometrioide, de acuerdo al origen, ¿no? Pues seroso, mucinoso, endometrioide, de transición o mixtos. Entonces vamos a ver el primero, que es el cistoadenoma seroso. Está lento. Una invaginación, dice, ¿no? De la pared, de la superficie del epitelio, de la pared. Se invagina y se ocluye eso y de ahí empieza a crecer, ¿no? Representa el 70% de los tumores serosos y son benignos. Más frecuente que los del tipo, son más frecuentes que los del tipo mucinoso y bueno, también alcanzan gran tamaño, pero no tanto como los tipos del tipo mucinoso. Pueden ser uni o multilocular, las paredes son delgadas, de ocasiones pueden tener excrescencias papilares, la mayor parte de su superficie interna es lisa y puede tener una gran cantidad de papilas también. La bilateralidad es poco frecuente, menos del 10%. La ecografía y una vez que se representa uno de 15 a 25% de los tumores de ovario, son benignos, tienen bajo riesgo de hacer malignidad, de transformación maligna. Son los tumores ováricos de mayor tamaño, ¿no? Pueden llegar, sí he visto una, una presentación en el que de patólogos en el que han encontrado que han pesado hasta 45 kilos, pero 130 es demasiado, pero es lo que hay descripciones de eso, ¿no? Que puede pesar hasta, prácticamente eso es un tumor con patas. La bilateralidad también son masas ovoides con cápsula translúcida de color gris o azul. Puede estar dividido por tabiques o lóculos. Tumor. Bueno, tiene algunas imágenes ecográficas de un quiste adeno
adenoma mucinoso, cistoadenoma mucinoso. Miren el tamaño, ¿no? Que pueden ser expresados. Hoy se va a cambiar esto. Los endometriomas también pueden ser únicos o múltiples, contienen un líquido espeso color chocolate, ¿no? Y también pueden ser de un tamaño grande, pueden ser bilaterales en el 50% de los casos, puede ser fina o puede ser gruesa, también pueden llegar hasta 15 centímetros de tamaño. El tumor de Brenner es otra patología de origen epitelial, son sólidos, generalmente son benignos y pueden acompañarse de síndrome endocrino o virilizante. Se puede presentar en cualquier edad, con muy frecuencia después de los 40 años, son después del 90% de los casos sólidas y bien delimitados, son también benignos. A ver. Ahí está lento esto. Ahora, los derivados del estroma ovárico pueden ser de benignos y malignos también de acuerdo a los tipos, ¿no? Si son de origen de los cordones sexuales, pues están los tecoma, los fibromas, el androblastoma y estroma inespecífico, leiomioma, lipoma. Entonces vamos a ver al fibroma de ovario, que también es benigno. Es rara, puede cursar con el síndrome de Meigs, con ascitis, ¿no? El hidrotórax y fibroma de ovario. Se presenta en la edad media, habitualmente son pedunculados, son los que se pueden torcer, y en la ecografía son tumores sólidos, pero de bordes definidos, homogéneos, que dan un criterio de benignidad, ¿no? Los derivados de las células germinales, dentro de ellos los benignos están los teratomas, ¿no? O los tumores dermoides. Teratoma benigno es el maduro. El teratoma maligno es el inmaduro. Bueno, ahí hay más malignos como el coriocarcinoma, el disgerminoma, tumor del seno endodérmico. Pero bueno, estamos revisando las patologías benignas, un poco del teratoma benigno o maduro o tumores endodérmicos ¿por qué le llaman también otros tumores dermoides? Porque la prevalencia del origen es de la capa ectodérmica, ¿no? Sabemos que de la ectodermis pues se origina todo lo que es la dermis, ¿no? La piel, el tejido celular subcutáneo. También les llaman tumores de grasa, ¿no? También en la ecografía o en la radio. Ya, volvimos. En la ecografía puede verse una interfase, ¿no? Entre grasa y líquido, pelo, lo que representa el pelo líquido, ¿no? Pueden ser uni o multiloculares, sus paredes son hiperrefringentes por la presencia de calcificaciones y el tratamiento en estos casos es quirúrgico, ¿no? La exéresis quirúrgica.
Ya falta poco. Bueno, hay algunas imágenes de ecografía, la radiografía del teratoma maduro, lo que contienen. Ay. Bueno, dentro de las otras patologías anexiales de origen inflamatorio está el absceso tubovárico, ¿no? Son masas que involucran tanto la trompa, los ovarios e incluso a veces otros órganos pélvicos, ya sea intestinos, vejiga, se caracterizan por dolor abdominal y pélvico, fiebre, secreción cervical purulenta, dolor a la movilización del cervix y bueno, con una masa anexial. Factores de riesgo son en pacientes con múltiples sexuales, la edad, ¿no? En el que son sexualmente activas, de los 15 a 25 años, y una historia previa de enfermedad inflamatoria pélvica. Bueno, aquí un poco del absceso ovárico clínicamente se presenta por dolor, fiebre, escalofríos. En caso de ruptura puede haber signos de sepsis y se presenta en forma aguda también. En el hemograma podemos encontrar leucocitosis y reactantes de fase aguda positivas, aumentadas. En la ecografía se encuentran unas masas multilocular complejas, eh, con ecos en su interior, y el tratamiento en caso de ruptura o sospecha de ruptura, el tratamiento puede dar un abdomen agudo quirúrgico, signos de sepsis, y el tratamiento es quirúrgico y médico, antibióticos. De amplio espectro. El siguiente es el hidrosalpin, que es una colección de ya sea de líquido o de pus o de sangre, ¿no? En las trompas. En la ecografía se ve como una imagen eh, quística adyacente al ovario, que presenta unos tabiques parciales, como se ve ahí en la imagen, ¿no? Parece una tumoración ovárica, pero no. Dentro de las otras masas de oncológico puede estar una enfermedad metastásica, un absceso abdominopélvico o mal tracto urinario, ¿no? Una retención de la vejiga, un globo vesical, también puede dar una masa pélvica que puede confundir. Bueno, también hablar un poco acerca de las complicaciones de las patologías anexiales. Pueden complicarse por una hemorragia, una rotura o una torsión. Y bueno, los síntomas dependen. El común es que va a dar un dolor en forma aguda, puede dar incluso un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, ¿no? El quiste torcido de ovario, pues la rotación se puede producir sobre el ligamento suspensorio o sobre el ligamento propio del ovario. Va a haber una compresión de los vasos, eso es lo que produce el dolor, el edema, ¿no? Entonces, una emergencia ginecológica, el 15% de las masas anexiales dentro de las que se han intervenido afectan a mujeres en todas las edades, 80% de las mujeres activas, 90% son benignos,
y las que tienen más de 5 centímetros aumenta la probabilidad de torsión. Ya falta poco, ya falta. Bueno, el tratamiento en caso de rotura o torsión puede ser es quirúrgico, ¿no? Y a veces se puede conservar, depende si no ha pasado mucho tiempo, no es tan necrótico como aquí, se puede conservar, pero en la mayoría de los casos termina en la decisión a veces del ovario si está involucrado, ¿no? A veces generalmente es una masa paratubárica o paraovárica, pero cuando se da vuelta da sobre todo el eje. Bueno, durante la ovulación, ¿no? El quiste cuerpo lúteo hemorrágico, por ejemplo, ¿no? Hay casos en que puede terminar en un tratamiento quirúrgico porque sangra tanto que puede llevar a un shock hemorrágico y a veces se confunde con un embarazo ectópico, ¿no? Y el acúmulo de sangre, ya sea en el fondo de saco o en el periovario, produce mucho dolor. Pero si la hemoglobina se mantiene bien, estos pacientes puede dar analgésicos y dar un tratamiento conservador. Bueno, en este ya son las dos últimas diapositivas. Es un algoritmo para el manejo de las anexial, especialmente tumoral, ¿no? Va a depender si son premenopáusicas y en la siguiente diapositiva en las menopáusicas. En las premenopáusicas va a depender si es un proceso funcional, un quiste funcional. Hay que ver si es sintomático o asintomático. Si es sintomático, puede ser un tratamiento médico, ¿no? Con analgésicos y repetir una ecografía en 3 meses. Y recordar todos los factores de riesgo. Si hay cambios en los controles, el tratamiento en estos casos con criterios de benignidad, pues generalmente la laparoscopía. Si es asintomático, es repetir la ecografía en 3 meses, en 6 meses, como dijimos, ¿no? Y si no hay cambios, puede seguir su control en 6 meses. Ahora, si en los controles esta masa es persistente, hay que nuevamente reevaluar si es un riesgo intermedio o un riesgo alto. No solo malignidad, sino también el riesgo de torsión, de rotura. ¿No? Dependiendo si es asintomático o sintomático. Si es asintomático menos de 10 centímetros, puede tener un tratamiento conservador, expectante, o sea, no dar ninguna intervención, ¿no? Y hacer su control en 3, en 6 meses. Ahora, si es más de 10 centímetros, tratamiento preferentemente laparoscópica, porque dijimos de 6 a 10 centímetros tiene más riesgo de torsión o rotura. Si es sintomático, pues el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y si tiene bajo riesgo, pues de preferencia la laparoscopía, por la recuperación más rápida, por menos dolor posoperatorio. Ahora, si el riesgo es intermedio, no se ve si es entre bajo o alto riesgo, entonces se tiene que referir a un experto, alguien que le haga mejor, otra ecografía con otros criterios y también se puede pedir otros exámenes adicionales como los marcadores tumorales, la resonancia magnética, tomografía, ¿no? Y de acuerdo a eso se verá si va a un tratamiento quirúrgico por un ginecólogo oncólogo. Si es de alto riesgo, de todas maneras hay que pedir otras pruebas adicionales como el CA-125, tomografía y idealmente debe ir con el ginecólogo oncólogo. Esto es en pacientes premenopausia. Y la última diapositiva es el manejo en pacientes posmenopáusicas.
Es un resumen. Es- También en estos pacientes, ¿no? Se ha visto, hemos mencionado, dependiendo las características de la masa, los factores de riesgo y en los controles se ve una masa persistente, igualmente, ¿no? Evaluar si desde bajo riesgo, de un riesgo intermedio y riesgo alto, que es casi lo mismo como la que vimos en la anterior en las mujeres premenopáusicas, pero con una masa persistente. Bueno, eso es todo. Les agradezco por todo este tiempo. Hay ciertas demoras por internet. No sé si tienen algunas preguntas. Entiendo que deben estar cansados, ya que están continuando de la clase anterior. Hola. Bueno, había Dariela. Sí, doctora, una pregunta. Entonces, el CA-125 es solamente para el estadiaje, ¿verdad? Porque había leído que se eleva en otro tipo de patologías aparte de los tumores, como No se debe considerar como, o sea, a veces, lamentablemente, en otras especialidades, a veces hay pacientes, por ejemplo, que tienen una patología de hígado, una cirrosis hepática, que a veces ustedes saben que esos pacientes evolucionan con ascitis y por ahí tiene un quiste funcional en el ovario de 3 centímetros, 4 centímetros, le hacen su CA 125 y sale 40. Entonces dice, no, no, es cáncer de ovario. Entonces el manejo tiene que ser por ginecología. Y no es así porque en esta paciente también la patología de hígado y la misma ascitis puede hacer que aumente el CA 125, por eso, por lo que no tiene especificidad, ¿no? Solamente por el tejido ovárico. Entonces, habría que hacer una evaluación integral, ¿no? Unificar los exámenes con la clínica, con los antecedentes, ¿no? Y esta paciente estaba con una insuficiencia hepática y a veces es siempre ese problema, ¿no? De quién se hace cargo de la paciente, o ginecología, o medicina, ¿no? O oncología. Entonces, como les he puesto, no es una elevación, va a depender de la edad de la paciente, va a depender del nivel también de, del aumento, ¿no? El nivel es de más de 35. ¿Por qué? También porque se ha visto que incluso hay, en el 1% de las pacientes normales, de mujeres normales, mejor dicho, puede estar positivo el CA 125. Incluso durante la menstruación, también en el embarazo también se eleva. Y bueno, si se asocia con otros factores, porque actualmente existe otro, que eso ya no les he puesto, ¿no? Existe otro score para del IOTA también, que involucra otros exámenes para eh, predecir mejor la malignidad del cáncer de ovario, ¿no? Y ahí está incluido, por ejemplo, los criterios ecográficos, ciertos marcadores tumorales. Entonces, sumar los marcadores tumorales más van a ayudar a aumentar la categorización, ¿no? Y la predicción de malignidad, que es el objetivo, ¿no? de,
de diagnosticar el cáncer de ovario en estadios tempranos, porque si se diagnostica el cáncer de ovario en estadios iniciales, en el estadio 1, la sobrevida a los 5 años de estos pacientes puede llegar de 70 a un 90%, pero ya en el estadio 3 a 4, la sobrevida a los 5 años, por más que se le haga la citorreducción, la cirugía, la quimioterapia, este, no superan el 10%. No. Por eso que están tratando, ¿no? Lamentablemente en el cáncer de ovario, a diferencia de otros cánceres como el de cervix o en el de mama, no, no existe unos exámenes que puedan predecir fácilmente o que puedan ser aplicadas, ¿no? El examen anual, vi una presentación de un ginecólogo oncólogo y él mencionó, ¿no?, de que el examen pélvico, digamos, el examen anual por un médico que una paciente regularmente haga anualmente, dice que se detecta el cáncer 1 en 10.000 exámenes pélvicos. Entonces tampoco no es como digamos en una paciente que viene para descarte o tamizaje de un cáncer de cervix, que uno puede ver hacer una colposcopía y tomar una muestra de Papá Nicolau o el test del papilomavirus, y ya puede tener una idea. Pero en el cáncer de ovario no es tanto así. La paciente más joven que yo he visto con cáncer de ovario en estadio 4, una carcinomatosis, fue una paciente de 29 años, joven, era una abogada, pero ya está en un estadio ya prácticamente, o sea, un estadio terminal, ¿no? Mm, ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, en vista que ya no hay preguntas, voy a dar por finalizado esta clase. Espero que hayan quedado claras algunas ideas. O sea, una idea principal era de que se debe descartar, ¿no?, una patología maligna. Pero ¿cómo vamos a descartar una patología maligna si no sabemos las patologías benignas, ¿no?, las características benignas, los factores de riesgo? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y también por lo que le dije, ¿no?, que el cáncer de ovario es un poco difícil de aplicar exámenes, o ya sean clínicos o laboratoriales, para un screening y diagnosticar el cáncer en estadios tempranos. Bueno, nuevamente muchas gracias por la atención. Todavía está un buen grupo de todo del aula y bueno, buenas noches. Hasta la próxima clase.